esquizofrenia es un trastorno psicótico que afecta la manera de pensar, sentir y comportarse de manera lúcida. Además, provoca la distorsión del pensamiento, el lenguaje, las emociones, la percepción y la autopercepción. Es una enfermedad mental crónica que tiene tratamiento, pero no tiene cura. Principalmente afecta la corteza prefrontal y limita las actividades sociales y personales, además de las laborales y o académicas. Como manifestaciones encontramos dos tipos de síntomas. En primer lugar, los delirios y las alucinaciones. Esto se refiere a los pensamientos que no están apegados a la realidad. Entonces las personas no pueden diferenciar qué es lo real de lo irreal. Estas se presentan en las crisis de psicosis y hay dos tipos, el visual y el auditivo. Por otro lado, tenemos los síntomas negativos o defectuales. En estos hay una reducción de las motivaciones, una pérdida de las habilidades que se tenían antes de la enfermedad, una dificultad para la búsqueda de soluciones a los problemas. También hay una reducción en la concentración y una reducción en la empatía. Esto quiere decir que a las personas se les dificulta entender y comprender las expresiones y los sentimientos de las otras personas. Actualmente no existe ninguna causa comprobada para la esquizofrenia. Sin embargo, a través de los estudios se ha llegado a una hipótesis. Y es que los componentes genéticos presentan alteraciones en las proteínas del complemento. En este caso, la proteína más importante es la proteína C4, la cual está relacionada con la poda sináptica. En el caso de la esquizofrenia, podemos encontrar que hay un exceso de poda sináptica, lo cual realiza más destrucciones sinápticas de lo normal. En este caso, esto podría generar una reducción del volumen cerebral. ¿Qué es la percepción visual? Es un proceso activo con el cual el cerebro puede transformar la información lumínica captada por el ojo en una recreación de la realidad externa. La visión es la que permite al ser humano identificar la forma, el color, el tamaño, la textura y demás cualidades visibles de cada uno de los elementos que observamos. El resultado de la interpretación que nuestro cerebro hace acerca de esta información es lo que llamamos percepción visual. ¿Por qué afecta la esquizofrenia a la percepción visual? En pacientes diagnosticados con esquizofrenia se ve afectada la percepción visual porque tienen su función mental susceptible al alterarse por diversas vías. Una de sus expresiones son las alucinaciones visuales o la integración distorsionada de objetos, la pérdida de orden visoespacial, la condensación de imágenes y pérdida de fondo y forma. En el proceso visual humano intervienen actividades propias de la corteza cerebral, tales como anticipación, análisis, síntesis, imaginación y conciencia de sí mismo, con interacciones en estructuras neurológicas centrales encargadas de los procesos primarios como la activación de la atención, el ejercicio de la memoria y los movimientos de los músculos oculares. Es por esto que el proceso visual se encuentra discreta pero profundamente afectado desde el inicio en pacientes con diagnóstico confirmado de esquizofrenia. Ahora pasaré a hablarles sobre qué sucede a nivel cerebral cuando se sufre de esquizofrenia y cómo afecta esta la percepción visual. Recordemos que la esquizofrenia es un trastorno mental grave que causa que la persona interprete la realidad de manera anormal. Su incidencia es de 1.5 casos entre 10.000 personas y los síntomas en los hombres empiezan a partir de los 18 a 25 años, mientras que en las mujeres se notan entre los 25 a 35 años. Los síntomas suelen ser la combinación de alucinaciones, delirios, trastornos graves del pensamiento y comportamiento. Estos pensamientos llegan a ser pensamientos suicidas, por lo que la persona se vea afectada en su funcionamiento diario.
Una de las hipótesis de la aparición de estos síntomas es el alto nivel de dopaminérgica o, en otros casos, el déficit de la dopamina, ya que se ve ligada al daño perceptual y electrofisiológico de las señales de contraste. Las alteraciones de la percepción visual en esquizofrénicos pueden proporcionar pistas importantes para reconocer qué circuitos o estructuras neuronales se encuentran afectadas de manera diferencial, como lo son la corteza temporal media, el giro fusiforme o el surco temporal superior posterior. De igual forma, en las personas esquizofrénicas se encuentra un pobre procesamiento de la forma. Esto asociado directamente a los déficits del trastorno del procesamiento sensorial, que incluyen carencia en el reconocimiento emocional de los objetos, del procesamiento visual y en la lectura. Estas alteraciones llegan a tener un efecto negativo en las respuestas funcionales y cognitivas, pues conllevan a síntomas depresivos, sensaciones eléctricas, sensaciones de dolor, visión borrosas, incapacidad para centrar la atención, cambios en el color y el tamaño de los objetos e interferencia del pensamiento, también llamada pensamientos intrusos, los cuales traen recuerdos no placenteros a la persona, impidiéndole pensar en otras cosas y afectándole el sueño y a la vez que éste realice actividades cotidianas. Por otro lado, tenemos la afectación a la ganancia del control, pues en personas esquizofrénicas se encuentra una disminución en la sensibilidad al contraste, debido a que esta ganancia del control juega un papel muy importante en la percepción al contraste y el movimiento. Bueno, con respecto a los tratamientos para la esquizofrenia, digamos que no hay un tratamiento como tal que cura y defina esta enfermedad. Sin embargo, en la actualidad esta enfermedad es trabajada y es manejada por medio de antipsicóticos, que son la base y son fundamentales para los pacientes esquizofrénicos. Estos básicamente van a ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente y a aliviar los síntomas que ha generado la esquizofrenia. De esta manera el paciente digamos que va a poder sobrellevar su vida cotidiana padeciendo esta enfermedad. También es importante trabajar con antidepresivos y con ansiolíticos, ya que los pacientes esquizofrénicos tienden a ser muy propensos a estos estados de ánimo. Es importante, digamos, que controlar estos estados para evitar recaídas en estos pacientes. Básicamente estos medicamentos lo que van a hacer es que van a ejercer un control sobre las conductas de los pacientes y van a actuar como estabilizadores de ánimo. De esta manera se van a evitar las conductas descontroladas e impulsivas de los pacientes esquizofrénicos. Por otro lado, digamos que no solo es importante trabajar con medicamentos, sino que también es importante ayudarnos con terapias como terapias de psicoeducación, terapias familiares, entretenimiento de habilidades, rehabilitación vocacional, terapias cognitivas y terapias conductuales. Estas son, digamos que igual de importantes que los medicamentos para hacer, digamos que un tratamiento eficaz a la hora de manejar esta enfermedad. Aunque no hay un medicamento que trate directamente la percepción visual, digamos que la ayuda de todas estas terapias y medicamentos van a hacer que el paciente mejore estos síntomas y estas afectaciones que se han generado en la percepción visual debido a esta enfermedad.